tienen que acordarse de esto. Así que les voy a pedir ponerse de pie y abrir sus Biblias en el libro a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Ya tiene un rato que ha pasado que no hemos estado aquí, pero si ya se olvidaron de lo que se trató, entiendo porque ha sido un buen rato que no estamos ahí. Así que Hebreos capítulo 4, vamos a hacer esto. Yo voy a leer lo que siempre hacemos. Yo leo los pares y ustedes lean los nones, ¿ok? Así dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Padre, bendice nuestro tiempo juntos. Oramos que los ojos se abran, Señor, y que tú muevas corazones y mentes, no solamente para considerar a Jesús, pero venir al entendimiento que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Al mirar esta palabra, háblanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el pueblo del Señor dice amén. Pueden tomar asiento. Empezamos este estudio la semana pasada y estamos en la parte 2 en un mensaje titulado Ningún pastor, sacerdote, papa o rey puede ser tu libertador. No hay rey en la tierra que pueda ser tu libertador. No hay rey en la tierra. No hay político ni gobernante que pueda absolverte de tus pecados o perdonarte los pecados. ¿Entiendes esto? De acuerdo a la Biblia, no hay rey que pueda librarte de los dilemas que este mundo nos da. No hay papa que pueda libertarte. No hay ningún oráculo, nadie tiene la habilidad de producir aquí en la tierra la respuesta a todo tu drama religioso. Y sabemos que no hay sacerdote o sacerdocio de ningún tipo. No hay nadie, no hay ningún gurú o ningún tipo de eh, sabio que pueda traerte a una experiencia nirvana de libertad. No va a pasar. La Biblia dice que todos estos poderes quebrantados vienen de este mundo y sus recursos no pueden producir salvación para nosotros. Y miren, escuchen, eh, no hay pastor que pueda ser la respuesta para tus problemas. Oh, yo sigo, ¿se acuerdan el apóstol Pablo que seguía y advirtió a los corintios? Les decía, ustedes están mal. O algunos dicen que están siguiendo a Pedro, otros dicen yo soy de Apolos y otro grupo acá decía yo sigo a Pablo, que él tal vez se ofendió de esto. Y los que eran más espirituales, entre comillas, decían, nosotros seguimos a Cristo. Pero cada grupo pensaban que ellos eran los únicos y la iglesia de los Corintios estaba tan dividida en fracciones que era un, un relajo. No había pastor, rey, más que Jesucristo solamente, el único. Así que cuando vemos a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, es esencial que entremos a la teología del libro de los Hebreos, muy poderoso. Y hablamos la última vez que Dios ha reservado la habilidad de revelar su naturaleza. Es algo exclusivo para el Dios de la Biblia, que Él soberanamente se mueve en la vida de cualquier individuo a quien Él se está revelando. Dios hace esto. Dios se revela a sí mismo. Dios habla. Y dimos algunos ejemplos de los gentiles, como Abraham, por ejemplo. Lo conocimos como Abraham. Fue un gentil antes de ser judío, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Dios le habló. Y vimos la vida de Moisés. Dios le habló a Moisés, se reveló a Moisés. Hablamos de Josué.
que Dios se reveló a sí mismo a Josué. Hablamos de Manoa. Nadie habla mucho de Manoa, pero sabemos quién era el hijo de Manoa. Era Sansón. Y toda esa revelación tienes que leerla, donde Dios habló a Manoa y a su esposa y le dijo, miren, va a venir un libertador que vendrá de ustedes. Y él se asustó y dijo, nos vamos a morir, acabamos de ver a Dios y nadie puede ver a Dios y vivir y vamos a morir en cualquier momento. Y la esposa le dijo, no creo que Dios nos va a matar. Si acaba de decir que tiene un plan, ¿por qué nos va a decir que tiene un plan y matarnos? No creo. Y claro, el esposo entendió, así como nosotros a veces también. Daniel, se reveló Dios a Daniel poderosamente, este gran hombre poderoso. Yo deseo conocerlo, un hombre precioso, un hombre de un espíritu muy tierno, pero un hombre que era de espíritu tierno, pero resuelto absolutamente a seguir a Dios al punto de la muerte. Daniel, y Dios se reveló a Daniel de maneras poderosas. Si se acuerdan, nuestro estudio juntos fuimos de Daniel hasta el mundo angelical y el poder del mundo espiritual, y de ahí perdí control del estudio y nunca avanzamos. Isaías capítulo 6, gran revelación de Dios al profeta Isaías. Ezequiel vio cosas que Dios le reveló que hasta este momento, si usted lee el libro de Ezequiel, te sorprenderá. Absolutamente sorprendente revelación que Dios le dio a Ezequiel de la naturaleza y la apariencia del cielo. Y también mencionamos, yo creo que tal vez mencioné a María, que el Señor se reveló a María y lo que sería la revelación más grande de Dios al hombre que ha sucedido o sucederá. También vimos en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que el libro de los Hebreos se trata. Así que avanzando, vamos a cubrir esta semana lo que dice Éxodo 3, versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, del desierto, y llegó hasta Horeb, al monte de Dios, a donde el Papa va a estar ahí y otros esta semana. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, es algo dulce, porque Moisés fue el que escribió esto y él está contándonos lo que él dice de sí mismo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Una revelación maravillosa, asombrosa. También hablamos de Josué, capítulo 5, versículo 13, un encuentro admirable. Esto se conoce como una teofanía, cuando Dios en el Antiguo Testamento se revela tangiblemente, físicamente, en alguna forma o forma humana. A veces Dios se revela en las Escrituras, como Abraham no se daba cuenta que era el Señor hablando con él. En estos momentos vamos a ver que Josué está hablando con alguien y no se da cuenta quién es. Así que Dios tiene la habilidad de aparecerse en lo que se llama una teofanía o cristofanía, cuando Dios se revela tangiblemente en las Escrituras. No es el Espíritu Santo, no es el Padre, pero de Génesis a Apocalipsis el que hace esto es nada más y nada menos que ya sabes quién. Jesucristo manifestándose al hombre, a la persona de Dios. Josué 5:13 dice, estando Josué
cerca de Jericó. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Así que aquí está Josué, el general, el comandante. Él era el guerrero de Israel. Y está parado y ve a alguien que no tenía el uniforme de ellos. Y le pregunta, y está pensando, ¿quién es este? ¿De dónde salió este? Y este hombre estaba parado opuesto a él con la espada desenvainada, y Josué le dijo, miren, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿En qué equipo estás? Él le respondió, no. ¿Qué tipo de respuesta es esta? ¿Eres de nosotros o de los enemigos? No. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Eso, Josué era un judío. Haber oído esta declaración que nosotros como gentiles no entendemos, la declaración es, yo soy el que dirijo los ejércitos del cielo. Yo soy el comandante de los ejércitos celestiales. Y Josué sabía exactamente lo que eso significaba. Y Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, esto es tremendo, porque si sabes el hebreo y el griego, Josué y Jesús comparten el mismo nombre. Yahashua. El Señor es mi salvación. Oh, Dios salva, el Señor salva. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto es lo que el Señor Jesús es. 1 Timoteo 2:5 dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escuchen, amigos, solo hay un mediador. Solo hay uno que está en la mitad entre Dios y nosotros en la eternidad. Y no es un pastor, no es un sacerdote, no un papa, no es un rey. Es Jesucristo solamente. La Biblia lo repite vez tras vez. Y sé que para muchos que están aquí, algunos que están viendo, están pensando, esto es radical. No puedo creer esto porque así no me han enseñado. Pero acabas de leer lo que la Biblia dice, que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto está súper clarísimo. Pero pueda que digas, pero Jack, a mí nunca nadie me ha dicho esto. Por eso estás aquí. Por eso es que tal vez estás escuchando apenas. Tienes que saber esto. Este es el mismo que Moisés conoció en la zarza ardiendo, y también el mismo que conoció Josué y Abraham y los otros. Es el mismo. Es la manifestación de Dios al hombre. Por eso que vino Jesús. Y es absolutamente maravilloso entender esto y considerarlo. Tenemos muchos versículos, así que escríbanlos. Vamos a ir rápido. Hechos 4:10. Esto es maravilloso. Hechos 4:10 y Filipenses 2:9. Sea notorio a todos vosotros, dice Pedro. Pedro está predicando. Y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Había sucedido una sanidad en el nombre de Jesús. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Puedes ver a Pedro imagínate la multitud. Acá estaban los religiosos profesionales, no se juntaban, así que ellos estaban acá, el pueblo, pero acá este grupo estaba 10 o 15 o 20, todos con sus túnicas y todo su el garbo judaico. Los sacerdotes, fariseos, saduceos están acá. Pueden ver, imaginarnos a Pedro en este momento decir, esta es la piedra, hablando del el trabajo de Jesús.
la que ustedes los edificadores rechazaron, reprobaron. Esto es algo muy poderoso, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y saben a quién está él mencionando? Es una referencia del Antiguo Testamento. Dice, y en ningún otro hay salvación. Está hablando Pedro. Escuchen. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que dijo Pedro. Esta es la palabra de Dios. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es la esfera espiritual. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto quiere decir que Jesucristo es Señor y lo crees de a de veras. Es absolutamente maravilloso. Así que, hermanos, aquí es donde vamos a echarnos un clavado. Aquí nos quedamos. Es nuestro primer argumento. Ni un pastor, sacerdote, papa o rey puede compararse al Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra confesión. Es muy importante, márquelo esto. Él es la totalidad de Dios revelado. Jesucristo es. No, ningún pastor, ningún sacerdote, ni papa, ni rey. Uno es la manifestación del Dios revelado en totalidad. Por tanto, algunas Biblias dicen, noté esto, algunos tienen la versión de la versión inglés estándar que traduce, ya que entonces la traducción también dice así que entonces, o la traducción viviente nueva dice por lo tanto, ya que es una traducción. Esto es para lectura conversacional. Sí, no lo vas a usar como una Biblia de estudio, pero dice, miren, es una manera casual de decir por lo tanto, ya que la Biblia nueva versión internacional dice, ya que, y la traducción Darby dice, habiendo por lo tanto. Así que es muy importante esta palabra, porque significa ya que, o así que, por lo tanto, habiendo por lo tanto. Puedes tomar esto. Está diciendo en el versículo 14, lo que vas a oír acerca de Jesús es algo que hoy diríamos, puedes apostar. No creo que es una palabra que debemos de usar, pero me entiendes lo que quiero decir. Estar seguros de esto. Así que si no estás familiarizado con quién Jesús es, espero que tengas tu corazón abierto esa noche para enamorarte de él. Colosenses 2, 8 y 9 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Wow. Y huecas sutilezas. Esto pareciera de una descripción de nuestro mundo. Ya no me gusta casi ni oír a otra gente. Y estoy seguro que lo dicen lo mismo de mí. La Biblia nos advierte acerca de filosofías, la sabiduría del hombre y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque, versículo 9, porque en Él, o en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tienen que marcar este versículo. ¿Están despiertos? Tienes que apuntar este versículo, porque si alguien te dice que Jesucristo no es Dios, número uno, diles, muéstramelo en la Biblia. Abre la Biblia y muéstrame dónde dice que no es Dios, porque yo te puedo enseñar 300 versículos que Él es Dios. Pero este es tremendo. Con ese anuncio es lo que estamos hablando, que Jesucristo físicamente se manifestó la plenitud de la deidad corporalmente. Alguien puede decir, bueno, eso significa que él era un buen hombre.
que pudo hacer milagros porque Dios estaba con él y él se puso la camiseta de Dios. No, no, no. Él físicamente, todas las escrituras dicen que físicamente él nos representó en carne humana, pero era Dios manifestado a nosotros, que Dios nos amó tanto que vino a hablarnos y se vino a revelar en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es increíble. Juan 1, versículo 1, en el comienzo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Piensen esto por un momento. El Logos era la palabra de Dios. Y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Has pensado en esto? La Biblia dice que todo lo que fue creado físicamente, incluyendo otra porción de las Escrituras, dicen, incluyendo ángeles, fueron creados por Jesús mismo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que nuestro Señor Jesús es. Juan 14, versículo 8. Felipe le dijo, estamos contentos de que Felipe le preguntó esto, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Piensa en este momento. Felipe dice, enséñanos al Padre. Y la respuesta es absolutamente profunda. Jesús le contesta a Felipe diciendo, si me escuchas, si caminas conmigo, has visto al Padre. Miren esto. Así que, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, que no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, miren, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Conoces a este Jesús? Esto es absolutamente esencial. El Cristo de la Biblia, que sea el Cristo que tú entiendes, que no te asocies con algún Jesús, pero conoces al Jesús. Esto va a determinar tu destino eterno. Es admirable. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hagamos una pausa aquí. No tienes que preocuparte de que nadie venga en la escena con una nueva revelación de Dios que no se ha conocido antes, que Dios les dijo, que se fue al desierto, ayunaron y corrieron por ahí y regresaron con este mensaje. Escuchen. Y que no está en la Biblia, Dios me lo dio, pero aquí está. Perdón, la Biblia dice aquí que Dios ya terminó de dar revelación bíblica y la última revelación fue por su Hijo. De hecho, yo sé que el ministerio de las mujeres están estudiando las 7 cartas del Apocalipsis, las cartas a las iglesias. ¿Cuál fue el último comentario de Jesús a nosotros? Tienes que leer el libro de Apocalipsis. Después de eso ya no hay más. Sí, pero yo conozco a este tipo que dijo que él vio. Sí, vas a oír mucho de eso al avanzar el tiempo, porque la Biblia dice que van a salir muchos locos por todos lados diciendo toda clase de cosas. Jesús dijo que va a ser tan intenso que van a hacer milagros y van a hacer milagros tremendos que si fuera posible aún engañarían a los escogidos. ¿Se pueden imaginar eso? Piensen en esto. Estamos aquí en un sentido, déjenmelo poner así. Estamos en esta reunión como una clase, puede ser un poco aburrido. No,
Escuche, digamos que usted tiene un hijo enfermo y escuchas que allá en la esquina de la calle hay un tipo increíble predicando en un parque y que está predicando y es muy carismático y muy estimulante y wow, wow, wow. Y está diciendo cosas como, yo no había oído eso nunca, pero está bien, es fascinante. Y estás oyendo y después él dice, si alguien está enfermo, tráiganmelos. Y tu hijo está enfermo, puede que tenga leucemia y él está predicando y está diciendo algo que no suena bien, no es exactamente bíblicamente certero, y pues para esto tienes que saber tu Biblia, ¿no? Y estás como, pero mi hijo se está muriendo. Oh, voy a tratarlo. Y llevas a tu hijo y este tipo pone sus manos en tu hijo enfermo y dice en el nombre de los dioses y de las cosas y lo que sea. O algún Scooby-Doo, lo que sea, pero que suena raro. Pero ¿qué pasa? Que tu hijo se sana de la leucemia. Jesús dijo que vendrían tiempos así. ¿Vas a seguir la palabra de Dios? Que tal vez no te dé ningún escalofrío ni sentimientos versus un diablo encarnado hablando mentiras e hipocresía, pero teniendo el poder de Satanás para hacer milagros y señales, vendrá. Y si no conoces tu Biblia, caerás la desesperación de tu vida y tus emociones van a cancelar tu teología y lo vas a cambiar por la necesidad de pasión momentánea, y la Biblia dice que vas a ser engañado. Esto es tremendo. Estamos viviendo en una era donde todo en todo el mundo hay cosas que están pasando que es difícil encontrar en esta era lo que yo llamo una iglesia neotestamentaria, y cada vez se pone más difícil. Voy a leer, pero no les voy a decir el título hasta que acabe. Por lo tanto, me ha movido en las entrañas porque es tan poderoso, tan certero. Saben, cuando acabe este mes, voy a ponerlo como un libro del mes, pero está hablando de tantos asuntos de lo que no es una iglesia del Nuevo Testamento hoy. Es terrible porque sí, aquí un visto acá, un visto allá, marco acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde me quedé? ¿Alguien se acuerda? Hebreos capítulo 1. Y dice, ha hablado en los últimos, en este último tiempo, postreros días, a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ven la palabra? Hizo el universo, es la palabra cosmoses. Los universos, el cosmos, pero en plural. Las cosas que no se han descubierto, Él las hizo. ¿Este es el Jesús que tú conoces? Este es el Jesús de la Biblia. Él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, porque con la palabra de su poder, habiendo, escuchen esto, efectuado la purificación de nuestros pecados, Jesucristo, el creador de los universos, el Hijo de Dios, purificó al ser humano de sus pecados él mismo. Ningún pastor, ningún sacerdote, ni papa, ni rey puede hacer esto. Punto. Por sí mismo, Él purificó nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es lo que hizo. Ese es el Jesús de la Biblia. ¿Conoces a este Jesús? Miren el versículo 12 y 13, Hebreos capítulo 3. En Hebreos 3, desde el versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
Considerad al apóstol. Miren esa palabra tan interesante. Apóstol es mensajero o alguien que trae el mensaje o el anuncio. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, esto es el Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno esto estudiamos un par de semanas atrás, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Note la prioridad de Jesús. Moisés técnicamente no edificó nada. Jesús es el edificador, es el constructor. Él es preeminente. Hebreos 9, versículo 13. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, está hablando de todas estas cosas que los procedimientos judíos y requisitos de purificación en el templo pedían. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Ahí está la Trinidad. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Este es el Jesús de la Biblia. Aprendimos eso también en el versículo 14, que Él es lo absoluto provisto por Dios. Él es lo perfecto. Continúa el versículo 14 diciendo que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que por Él retengamos nuestra profesión. Así que vamos a ver otra imagen. ¿Qué es un sacerdote y qué es un sumo sacerdote? El sacerdocio es una supuesta orden o grupo de individuos que se han dedicado a sí mismos a una doble misión que representa al adorador ante el adorado. Eso entendemos fácilmente. Un sumo sacerdote es aquel que tiene autoridad absoluta sobre el sacerdocio y es quien califica el ministerio de los sacerdotes. El sumo sacerdote es el único representante de la mediación entre las dos partes separadas. Ningún pastor puede hacer esto, ¿entiende? Ningún pastor puede hacer esto. Oh, pastor, por favor, ora por mí, porque esta situación en mi vida, claro, todos podemos orar los unos por los otros, pero si te me estás acercando o a cualquier pastor, sacerdote, papa o rey para que sea el mediador con Dios, esto está errado. ¿Me escuchan? Oh, así me han enseñado toda la vida, me está sorprendiendo. No puedo hablar con Dios directamente. La Biblia dice exactamente lo opuesto. La Biblia dice que tú vas directamente a Dios el Padre. En el nombre de Jesucristo, Él es el gran mediador. Pero ¿qué del santo acá o este santo acá? No, esas son tradiciones de hombres creadas por una religión o un sacerdote. No está en la Biblia, no está en la Biblia. No estoy aquí para insultarte o lastimarte. No, te estoy diciendo que te han traído en un sistema de hombres que te han mantenido esclavizado y puedes escoger cualquier religión. Es verdad en el judaísmo, en el islam, en el catolicismo, es verdad de las iglesias ortodoxas, sea armenia, rusa o griega. No se te anima a que vayas directo a Jesús. Y si hay algún pastor, sacerdote, papa o rey que te dice, háblame a mí y yo hablaré a Dios por ti,
Jesús llama eso las obras de los nicolaitas en el libro de Apocalipsis. Dice, huye de estas, apártate de estas cosas, son peligrosas. No, Jesucristo es el perfecto de Dios, lo absoluto de Dios. La siguiente pregunta es, pero ¿por qué necesitamos un sumo sacerdote? Porque un sacerdocio no es suficiente. Piensen esto. Un sacerdocio presupone a alguien que es mayor que un sacerdote, porque todos los sacerdotes son tomados de entre la humanidad, ¿no? Así es. Yo soy sacerdote de este orden o de este grupo, o de esta iglesia, o lo que sea. Bueno, ¿quién te hizo sacerdote? ¿Ves? El hombre. El sacerdote y el sacerdocio por naturaleza es alguien igual a nosotros, con pecado y todo. Piensen esto. Bueno, yo me confieso a este líder espiritual. Te pregunto, ¿por qué haces esto? La Biblia dice que no lo hagas. No, pero así me enseñaron toda mi vida. Así me educaron. Son tradiciones de hombres. Escucha. ¿Cómo puede un hombre que es exactamente como tú y yo lidiar con nuestros pecados cuando él mismo es pecador? El sacerdocio no es suficiente, porque tienes que tener un sacerdote para que haya un sacerdocio, pero el sacerdocio y sacerdote viene de los hombres. Necesitamos a uno que es más grande que todos los sacerdotes humanos y mediadores terrenales. Debe haber un sumo sacerdote que sea suficiente incluso para los sacerdotes. Oh, pues estás diciendo, Jack, me estás confundiendo. No, espérate. Siguiente pregunta y final. ¿Quién determina las calificaciones de un sumo sacerdote? Es una pregunta fantástica. Pastor, ¿tú me estás pidiendo que deje religión? No, te estoy pidiendo que sigas a Jesús. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque necesitas un sumo sacerdote, pero voy a la iglesia de la esquina. No, puedes ir, pero no vas a sacar nada de ahí. Con todo respeto, ningún orden religioso, pastor, sacerdote, papa o rey te pueden ayudar con este asunto. Es imposible. Así que, ¿quién determina las calificaciones del sumo sacerdote? Un sumo sacerdote solo puede ser nombrado por uno mayor que el sacerdocio, mayor que los sacerdotes y mayor que el sumo sacerdote. Por eso Jesús se humilló y se hizo hombre. Solo hay un sumo sacerdote y es Jesucristo. Él es el único que no fue seleccionado por hombre, fue elegido por el Padre para venir a este mundo para ser nuestro mediador, para ser nuestra piel, pero Dios mismo. No tienes mejor representación que conocer a Jesucristo. Con Él, como tu sumo sacerdote, querido amigo, los cielos, por decirlo así, la sabiduría de Dios se te es dada por quien tu sumo sacerdote es. Y la Biblia nos dice que Él ha entrado a los cielos. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado según la ley con sangre. Está hablando del Antiguo Testamento. Todo se tenía que purificar con agua purificada y de ahí santificada con el sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras, escuchen, ¿están despiertos? Yo sé que es tarde, pero miren, saquen su pluma, esto es increíble. Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras o las copias de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Espérate, las copias, las figuras, el arca del pacto,
¿Saben? La película de Indiana Jones de Spielberg, esa era una copia. ¿Saben el arca del pacto en el templo? En los días de Salomón, ¿se acuerdan de David? El tabernáculo en el desierto con Moisés, sacándolo de David. Y después hicieron un templo y ahí en el lugar santísimo era una copia. Era una imitación. Pero ya yo vi la película y cuando alzaron la tapa se derritieron los rostros. Lo que le dijo Dios a Moisés que construya el arca del pacto, el tabernáculo, la menora, la mesa de los panes sin levadura, era una copia de algo. Dios le dijo a Moisés, quiero que lo hagas exactamente como te lo he enseñado. Apunta y duplica las copias, son copias. ¿Qué quieres decir? En el cielo está lo real. Esto va a sacudir a muchos. ¿Saben cómo tenemos tendencias de tener ídolos, estatuas y amuletos? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué haces eso? Esos pueden ser robados o derretidos y convertidos en un cenicero. Piensen en esto por un momento. ¿Puede esa cosa verdaderamente protegerte? Levántala, levántala en alto. ¿En serio? ¿Tú crees que una cruz te puede proteger en contra de los poderes invisibles de Satanás? No, no, mi querido amigo. Regresando a ese versículo, pónganlo en la pantalla. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Casi dije una expresión en inglés, es vaca sagrada, pero no, no es apropiado. Dice, estamos hablando del Jesús de la Biblia. Él nunca entró al lugar santísimo y ni hizo ofrendas aquí en la tierra. Queridos amigos, si las cosas de este mundo y el sacerdocio humano te puede rescatar, entonces ¿para qué necesitas a Jesús? ¿Por qué no fue Jesús al templo cuando estuvo vivo en carne y entrar al lugar santísimo? ¿Por qué Jesús después de su resurrección tomó su sangre y se la presentó al lugar santísimo en el arca del pacto en Jerusalén? ¿Por qué no hizo eso? Les voy a dar una clave. En el año 70 todo se vino abajo por el ejército romano. Si Jesús hubiese puesto su sangre en cualquier cosa humana, terrenal, para tu salvación, y eso se roba o se destruye, ¿dónde está tu salvación? Con razón que él dice que atesores tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni el orín corrompe. Y yo le doy gracias al Señor que él no entró al templo en Jerusalén. Si lo hubiese hecho, no tuviéramos seguridad, amigos. Así que habló del lugar santo, no hechos son copias de lo real, pero él entró sino en el cielo mismo. Miren, ¿para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús está ahorita. Los pecados que hiciste hoy, ¿por qué me dices eso? Los pecados que cometí hoy, sí, yo no hice nada malo hoy. Si tú crees que no hiciste nada malo hoy, qué bien no hiciste. Saben que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Pecados que no hiciste, qué bueno, pero hay pecados de cosas que debiste de haber hecho y no hiciste. Es culpable. Y la Biblia dice que Jesús le habla al Padre continuamente por nosotros. Y de hecho, cuando usted y yo en primera de Juan capítulo 1 constantemente confesamos nuestros pecados a Él para mantener el compañerismo intacto, compañerismo, no salvación, compañerismo. Él saca del banco, por decirlo así,
de su sangre. Y el Padre dice, suficiente, eso es suficiente. Para mí es asombrosamente fascinante porque dice que Satanás, la Biblia dice que Satanás está constantemente acusando a nuestros hermanos, habla de ti todo el tiempo. ¿Ves eso? ¿Ves eso? Y en mi mente yo veo al Padre, está sentado como juez en la corte y Satanás está así, todo rojo. Y lo vi. Él hizo esto y aquello. Y el Padre dice, ¿qué tienes que decir acerca de Jack? Mi abogado dice, Padre, lo he cubierto. Está bien, dice él. Eso es suficiente. Él es mi mediador. Él es tu mediador. Y es todo lo que necesitamos. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, miren, amén. Se pueden imaginar a Jesús tomando voluntariamente los escopitajos, los golpes, las maldiciones, insultos, las burlas, y las toma. Y obviamente fue crucificado y levantado en esa cruz. Y lo tomó, lo aguantó, ni una vez se quejó. Pudo, debió, pero no lo hizo. Por una razón. Y esa es la salvación de tu alma. Tanto que por el gozo puesto delante de él, usted observe, estudie la dinámica de su tribunal, su crucifixión, y pueda que me digas tú, ¿dónde está el gozo ahí? No, en ninguna parte se encuentra, pero en uno. Y esto es él, el uno, viéndonos a nosotros. ¿Cómo es que cualquiera de nosotros pudo haber sido un mentiroso, adúltero, homosexual, ladrón, asesino? Ponga todo lo que quiera, no importa lo que sea. Y él lo toma todo para comprar tu boleto fuera de ese fracaso. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Yo sé que suena como un poco eh, tengo tanto, pero es bonito decir que el amor lo mantuvo a él en la cruz. ¿Puedo ir rápido? Marcos 16:19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Porque Jesús acabó el trabajo por ti. No hay sacerdote en la tierra que pueda acabar la obra para ti ni por mí, ni uno. Pero él sí. ¿Quién es tu sacerdote? Piensa en esto. ¿Quién es tu sumo sacerdote? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él habla, como les dije, a nuestro favor. Efesios 4:8. Efesios 4:8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esto significa que todos aquellos que murieron antes de la crucifixión y la resurrección estaban en un lugar llamado el Hades o el seno de Abraham. Ahí fue Abraham, Noé. No era tormento, pero no era cielo. Y así que él llevó cautiva la cautividad. O sea que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, él fue y tomó a Abraham, Noé y a todos y les dijo, tiempo de ir al cielo.
compré el boleto para sacarlos. Y dio dones a los hombres. Piense en el Espíritu Santo, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso es lo que les acabo de mencionar. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso es lo que vimos en Marcos capítulo 16. Él ascendió, él fue, después de que todo estaba acabado. Piensen en esto, cuando el Señor ascendió al cielo, de hecho, el libro de los Hechos dice que dos ángeles aparecieron y dijeron, ¿qué están viendo al cielo? ¿Qué están haciendo? Ese mismo Jesús que acaban de ver ascender al cielo vendrá otra vez de la misma manera. Regresará, pero por lo pronto váyanse a Jerusalén. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes, di su nombre. Isaías 52:13. Isaías 52:13 dice aquí, esto se escribió 750 años de que Jesús naciese. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está hablando Dios. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue su rostro fue desfigurado más que todos sus hombres, su forma más que cualquier otra persona y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. Piensen en la humanidad de Jesús. Creció como un bebito, un jovencito, un joven, un adulto, y el Padre estaba viendo y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más en atractivo para que le deseemos. Esa es una declaración que decía que Jesús no tenía una fisionomía hermosa. ¿Quién fue el otro día el hombre más el hombre más sexy del mundo? Estaba viéndolo yo al tipo, no sé, no soy gay, pero yo lo vi, dije, no lo veo tan guapo que se diga el hombre más sexy del mundo. ¿Quién dice? Qué cosa tan rara. Jesús vino, dice la Biblia, y no tenía no tenía atributos físicos que dijera uno, uy, qué guapo, no era como David. David, Salomón, Absalón, todos estos eran tan guapos que las mujeres se volvían locas. No, no Jesús, él se veía común, así como nosotros, o así como yo, o así como nosotros. ¿No te hace sentir esto bien? Este, si tú no eres guapo, tú dices, qué bien, ahora sí el estudio bíblico me gustó, justo cuando se iba a acabar. Fue despreciado y desechado entre los hombres. ¿Pasó esto? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto se escribió 740 años antes de que el Señor naciera. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y pensamos que Dios lo estaba rechazando, pero no. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Yo leí esto a un judío y me dijo, párale. Tú me prometiste que no me ibas a leer del Nuevo Testamento y no quiero oír el Nuevo Testamento. Y le dije, te estoy leyendo de tu Isaías.
Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Eso es Daniel 9. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. José de Arimatea, en esa tumba de ricos, solo era por el fin de semana, de ahí José ya la recibió. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¡Qué tremendo! Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, los ladrones que estaban a su lado, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es por nosotros. Esto es el Antiguo Testamento hablando de Jesús. No hay pastor, ni sacerdote, ni papa, ni rey que pueda hacer esto. La última declaración en ese versículo dice: retengamos nuestra profesión. Esta palabra quiere decir arrestado, capturado. Es un término hermoso pero violento. Agarra la verdad y toma, métele las uñas ahí. Tú agárrate de ahí. Y la confesión, esa palabra quiere decir entrar en el mismo acuerdo, confesar la misma cosa, reconocer lo mismo, hacer lo mismo, ser del mismo tipo, estar de acuerdo con Dios. Yo soy pecador y tú salvas salvadores, eres el único que has muerto y has resucitado de entre los muertos. Terminaré con esto, pónganse de pie todos y así me acuerdan que ya estamos acabando. Escuchen esto. Escuchen esto. En la pantalla, y así dispuestas estas cosas, hablando del sacerdocio y el templo, el sacerdote siempre entraba a la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. El sacerdote tenía que tener sangre aquí en la tierra, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Si vas a un sacerdote terrenal y te confiesas, tienes un problema, porque ese sacerdote necesita que alguien lo perdone a él. Él no te puede perdonar. Tú no pecaste contra el sacerdote. Cuando pecamos, pecamos en contra del sumo sacerdote. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El sacerdocio no puede, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de manos humanas, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Está hablando de todas estas cosas que hemos visto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, el Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16, porque donde hay testamento, ¿tienes un testamento tú? Es necesario que intervenga muerte del testador.
porque el testamento no vale si no estás muerto, pero una vez que mueres, entra en poder. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Nuestro Jesús nos escribió, por decirlo así, sus últimas palabras en el testamento. Pero tan pronto él murió, entra en poder. Y 3 días después él resucita para asegurarse que cada palabra que él ha prometido se cumpla. Eso es quien Él es. Padre, adoramos esta noche con canto, con adoración, con amor. Aquí o lejos, quien quiera que escuche que nunca te ha hecho su Salvador, que haga a un lado las cosas del hombre y que tú les hables y los libres de tradiciones y los traigas a vida eterna. En el nombre de Jesús oramos y adoramos y todo el pueblo del Señor dice amén. Que Dios los bendiga.